danzaré y me gozaré delante de mi Rey. Como hizo María con el tamboril, yo aplaudiré y cantaré delante de mi Rey. Cuando Dios te incomoda. Usted sabe que la tristeza de Dios produce arrepentimiento. Entonces, viendo todas las cosas que están pasando alrededor del mundo, mi hermana Mayrita nos lo decía al principio, ¿verdad? ¿De dónde viene todo esto? Cuando Dios nos incomoda, las cosas que están pasando es para que uno se desacomode de la silla de donde está y que tome su lugar en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, mire, le voy a decir, así está el mundo, odio racial por todos lados, ¿verdad? Usted mira esto, se están levantando las personas y están queriendo pelear raza contra raza. No solamente país contra país, es que lo tremendo es adentro, las guerras internas. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Eso es lo más difícil, iglesia. Se están levantando, hermanos, están tomando ideologías que solamente fueron del pasado y que causaron terror y muerte. Y eso es lo que está pasando. Amén. O no lo ha visto en las noticias, ¿verdad que sí? Bueno, vámonos un poquito más adelante. Incendios. Usted sabe que es hasta, bueno, no chistoso, pues porque es terrible lo que está pasando, pero ahora temporada de huracanes, temporada de maremotos, temporada de incendios. Solo falta que digan cielomotos y ya. Terremotos en los cielos, porque así lo dice en la Biblia, y habrán terremotos en la tierra, en los mares y en el cielo. Dije yo, ¿en el cielo cómo pueden haber? Pero ese es tema de otro discipulado. Incendios. Mire, usted sabe las amenazas de guerra que hay, ¿verdad? Ya hizo una prueba nuclear en tierra que provocó un terremoto. Entonces, quiere decir de que hay armas. Claro que esta prueba nuclear no fue literalmente una prueba para hacer un terremoto, pero lo provocó. Pero hay armas que sí están desarrollando los países más de las potencias, que pueden provocar un terremoto, y usted lo sabe, ¿verdad? Y eso no está oculto, usted lo puede ir y buscarlo, la máquina para hacer terremotos, y usted ahí lo va a encontrar, está puesta en Alaska, ¿verdad? Sí, claro que sí, ¿verdad? El arma se llama HAARP, H-A-R-P, ¿verdad? Entonces, hermano, esto es, y pueden provocar. Mire, acaba de salir una noticia, la leí anoche, donde dicen de que es demasiado curioso la ruta que llevan los huracanes y van dejando un rastro, dice. ¿Cómo le harán, digo yo, para saber? Bueno, los científicos lo saben. Y examinan que hay químicos que suelta al momento de estar pasando el huracán, que dicen ellos, la única manera que esto puede ser es que sea provocado. Claro, como uno escucha tantas cosas, ¿verdad? Uno tiene que estar de la mano de Dios, ¿verdad? Porque con esta máquina para hacer terremotos, ellos lanzan un rayo al espacio, ¿verdad? Y rebota en la atmósfera. Cuando rebota en la atmósfera, crea un haz de luz, y es como un espejo que pega y rebota y cae en una cierta parte de la tierra, según ellos, donde ellos quieren que caiga, y lo que provoca es un temblor o un terremoto. Ahora salieron las noticias también, ¿verdad? De que durante se dan los terremotos, las luces, ¿verdad? Puede ser de que sean algunas que explotan los ¿cómo se llaman esos de electricidad? Transformadores, ¿verdad? Esos transformadores de luz que van explotando y sacan la luz, pero en el espacio, en el cielo, ¿cómo? Entonces, este conflicto que está acá, hermano, está queriendo desestabilizar la paz en todo lugar.
Claro, uno tiene que escuchar y basarse en lo que dice en la palabra de Dios y entender. Pero también no seamos, tal vez voy a utilizar una palabra un poco fuerte, necios de también no creer. Lo que tenemos que hacer es cubrir a nuestras familias. Cubrir a nuestras familias, iglesia. Ok. Ahora aquí mire, esto es en vivo, live. Lo saqué hace un par de minutos y se llama Live Earthquakes Map. Mire, solo dónde se están dando, acá, los terremotos. Mire aquí, ahí. Se han estado dando acá, temblores, terremotos. Pero esto es en vivo, esto no es que lo grabaron hace 5 meses, no, esto fue ahorita, hace un par de minutos. Y está cambiando constantemente. Terremotos, no temblorcitos, no, terremotos. O réplicas de terremotos. Entonces, si usted se da cuenta, todo, esto es lo que se llama como el anillo de fuego, ¿verdad? El anillo de fuego. Que usted ya lo sabe, se lo he enseñado en otras ocasiones, ¿verdad? Y se está activando. Por eso es, óigame bien, por eso es de que dicen de que se van a sentir y se va a desatar un terremoto fuerte posiblemente para Estados Unidos. Pero recuérdese que los hijos de Dios están cubiertos con la sangre de Cristo. Yo no se lo digo para que ustedes, son puros cuentos, o que digan, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? No, yo le estoy poniendo lo que está saliendo esto es aquí en este lugar. ¿Ve? Usted puede ir y revisarlo. Es solamente para que nos preparemos, iglesia. Recuérdese que el tema es cuando Dios nos incomoda. Ya le dije que la tristeza que produce Dios produce arrepentimiento para un cambio, para salvación. Entonces, todas estas cosas tienen que hacer algo en el Hijo de Dios. No tener temor, o tal vez preocuparse, ¿verdad? Porque estamos tan cerca, dice, los que estén cerca de las costas, de las playas, huyan de ellas, dice. Y nosotros tenemos aquí a 2 cuadras una playa que no es un mar, pero parece un tremendo mar. Pero como los hijos de Dios ya no vamos a estar en ese momento, ¿verdad? Por eso es de que, mire, tenemos que salir en el turno de honor, iglesia. Dígale a su hermano, prepárate para salir en el turno de honor. Porque si no te toca el turno de horror. Si no te preparas, te toca el turno de horror. Y ese turno sí yo no lo quiero. Ok, vamos a ver un poquito más. Los huracanes, mire, les tienen ya hasta los nombres, ¿verdad? Usted sabe. Los huracanes, las tormentas tropicales, etcétera, etcétera. Parecería más que como que están diciendo, bueno, yo quiero que el próximo que venga allá y le voy a poner tal y tal y tal, como que ya están profetizando ellos para que vengan. En lugar de decirme, no tenemos ningún nombre, así no se aparece ninguno, no que ya le tienen nombre hasta de los que ni se han aparecido. Porque hasta ahorita llevamos Harvey, ya pasó, Irma, José, Katia, pero mire, o sea que están esperando más. Y estos son en los lugares oficiales. Ahora, yo meditaba y decía, bueno, esto pasó en términos de ¿cuánto tiempo? Un mes, todo esto que está pasando, iglesia. Pero le voy a decir desde cuándo se activó. Desde el eclipse. Este eclipse que pasó, las noticias, los científicos decían el eclipse del siglo, porque no iba a ser igual. Yo ya se lo he dicho en otras ocasiones, el apóstol Sergio nos ha enseñado pues también, ¿verdad? Que este eclipse duró 3 horas, iglesia. 3 horas duró el eclipse. Claro, en unos lugares estaba parcial y en otros total, pero porque venía cruzando todos los Estados Unidos. Cruzó de costa a costa los Estados Unidos, iglesia. Nunca se había dado esto. Cruzó completamente los Estados Unidos. Y fíjese de que duró exactamente 3 horas. La única vez que menciona la Biblia, bueno, y aparte que dice que empezó al mediodía.
Es que eso es lo realmente tremendo. Empezó a las 12 y terminó a las 3, exactamente el momento en que el Señor Jesús fue crucificado y murió. Entonces, por eso este eclipse, que algunos tuvieron oportunidad de verlo con sus lentes en tercera dimensión y verlo así, ¿verdad? Y otros así, como el presidente que lo vio así con sus ojos, ¿verdad? Tuvieron oportunidad de verlo también, ¿verdad? Marcó el inicio de un nuevo ciclo y todavía la iglesia no lo entiende. Todavía no lo entendemos, iglesia. Que esto marcó, abrió un camino. Ahora, mire, esta fue la ruta. Todo lo que usted ve aquí en gris es donde estaba oscuro completamente que iba pasando, ¿verdad? Y esto de aquí para acá es el ancho de la oscuridad que iba marcando. Entonces a mí me hizo pensar también. Quiere decir de que hubo un momento en que Estados Unidos, donde fue que cruzó, y las ciudades donde cruzó, hubo tinieblas. O sea que las tinieblas recorrieron la tierra. En este caso la tierra de Estados Unidos. Y aquí donde está la línea esta azulita, es el punto exacto donde pasó. Ok, tengo aquí una gráfica donde están exactamente los lugares y las ciudades donde fue pasando en oscuridad total. No tengo el tiempo porque no es esto lo que quiero enseñarle, pero en cada una de estas ciudades hay algo específicamente. Hay algo específicamente. O sea que no es por casualidad, usted no crea que de casualidad pasó ahí. Esto todo el Señor lo tiene programado por algo. Hay regiones de oscuridad en la tierra que se activan desde los cielos. Claro, nosotros podemos pensar y decir, bueno, Dios permite que pasen todos estos fenómenos, pero todo tiene un trasfondo espiritual. Ahora, ¿cómo se vería esto es visto, por ejemplo, este es el eclipse visto desde la tierra al cielo, ¿verdad? Pero desde el espacio, vaya, mire, espérese. Esta es la ruta, aquí dice agosto 21 del 2017, cruzó. Pero en abril 8 del 2024 va a pasar otro. Mire, de aquí para acá. O sea que prácticamente están haciendo una como cruz, ¿verdad? Una como X. Ahora, lo tremendo de esto es que si contamos de aquí para acá son 7 años. O sea que desde que empezó el eclipse que pasó aquí, dentro de 7 años exactos va a volver a pasar. Hermano, a mí eso, mire, cualquiera diría que, bueno, pareciera que marcó el inicio de algo, ¿verdad? Claro que yo no estoy solo con el micrófono, hijo. Esto está marcando algo, iglesia, que tenemos nosotros que despertar. Ni siquiera le he hablado los versos bíblicos para que nos incomodemos todos, porque con solo ver las noticias uno ya tiene que estar incómodo, ¿sí? Solo para aportar algo que estoy viendo acá exactamente ahorita en relación a los terremotos, en la zona específica de South Dakota y Montana y Idaho, Ajá. desde ayer se han registrado 141 terremotos o temblores, Claro, para más específico, como que algo se está pues activando. en Ahora, la tierra. Ahora, fíjese, gracias, hijo. Ahora, aquí en esta conjunción, esto hay que estudiarlo más despacito, donde se cruza, donde se cruzaron. Pero eso lo vamos a dejar para que, si usted quiere, nos juntamos y lo estudiamos. ¿Qué es lo que hay en cada ciudad donde pasó el eclipse o donde va a pasar? Porque tienen que haber cosas. Mire, aquí va a llegar a México. O sea que, bueno, ahora, fíjese de que lo que me llama la atención es que es exactamente 7 años. 7 años. Ahora, acá lo que se hace es, esta es una forma de la Tau. Se lo voy a hacer otra vez porque me gustó cómo salió ahí la. Esta es una letra hebrea que es la Tau, que es la señal
que Dios manda a los ángeles a ponerle a sus hijos en la frente. Mire, el diablo, qué asqueroso, porque esto es antes de la tribulación y todo, antes de que venga todo eso. Pero el diablo, que el Señor lo reprenda, también le pone su señal en la frente o en la mano a los que se quedan. Pero esta señal tiene que ser antes, iglesia. Esta señal tiene que ser mucho antes de que empiece la pretribulación. Porque ahora hay pretribulación, tribulación y gran tribulación. Entonces este marcaje, esta señal tiene que ser. Pero ¿cómo nos van a marcar, iglesia? Fácil, llegamos aquí, están marcando. Si me ponen la señal de una T aquí, no. Mira, lo voy a poner aquí. Ezequiel capítulo 9 y verso 4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. A los que gimen y claman, a los que cubren su casa, a los que cubren su vida. Ponles una señal en la frente. El verso 5, pero esto es terrible. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. En la Biblia dice que el juicio empieza ¿dónde? En casa. El Señor se refería a su casa, a su templo. Ahora nosotros lo tomamos espiritualmente para nosotros, nuestra casa. El Señor, antes de ponernos la señal, va a juzgar. Quiero ver. ¿Estás gimiendo? ¿Estás clamando? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Me estás sirviendo? ¿Estás haciendo lo que te dije? ¿O estás acomodado, acostumbrado? ¿No quieres trabajar? ¿No quieres buscarme? Ok, bueno, pasa a la otra etapa. Iglesia, esta tarde, ¿cómo se llama el tema? ¿Se recuerda? Cuando Dios te incomoda. Mire, Apocalipsis 3:11. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Estos últimos tiempos, iglesia, hay muchos que porque no están sirviéndole a Dios bien, el Señor va a agarrar y les va a dar a otros su corona. Tenemos que saber a quién le estamos sirviendo, iglesia. Y por eso el tema se llama ¿cómo? Cuando Dios te incomoda. Por eso yo le preguntaba, ¿usted cree todo lo que está escrito en la palabra? Entonces usted sabrá cómo está sirviendo a Dios, qué es lo que está haciendo. Si usted tiene su privilegio, lo tira, lo agarra, lo tira, lo agarra. Y lo tira otra vez y después ya no lo agarra. Si ahora busca a Dios, ya no, busca, no, de repente en ese su busca y busca, no, de repente el Señor viene y se queda para ser limpiado y emblanquecido en la tribulación y en la gran tribulación. Por eso, iglesia, este tiempo que estamos viviendo es el mejor para consagrarnos, o el mejor para no consagrarse, o el peor, pongamos así, o el peor tiempo para no consagrarse es este. El peor tiempo para no buscar de Dios, el peor tiempo para alejarse de Dios. Yo entiendo que a veces los mensajes de este tipo no le gusta a nadie. Lo que la mayoría de gente quiere escuchar, no, sí, de la prosperidad, Dios te va a ayudar, no te preocupes, Dios está contigo, Dios te va. Pero por eso le leía el verso, iglesia. El que no toma su cruz y sigue a Jesús no puede ser llamado discípulo de él. La cruz, mire, lo voy a preguntar, ¿qué significa la cruz? Así en modo general. Significa muerte, ¿qué más? ¿Cómo? Maldición,
sacrificio, sufrimiento. Entonces, el que no toma su cruz y sigue a Jesús no es digno de él. Pero muchos no quieren escuchar esto, no, muchos quieren escuchar, no, es que Dios es misericordioso, todo amor y Él me va a perdonar todas las veces que yo haga algo. Y claro, Dios es misericordioso, pero por eso dice la Escritura que el Señor va a perfeccionar el que empezó la obra. ¿Usted ha escuchado ese verso? El que empezó la buena obra la va a perfeccionar aún hasta el día de Cristo. ¿Y usted sabe cuál es el día de Cristo? ¿Cuál es? ¿Pero qué venida? O sea, de que o perfecciona su obra ahorita y somos dóciles y tomamos nuestra cruz y le seguimos, o en el día, en ese día que viene terrible, ahí la va a perfeccionar y los va a limpiar. Lo que pasa es de que a veces pasamos de noche leyendo ese verso y lo usamos para decir, no importa, Dios hasta en el último momento me va a hacer que me consagre. Sí, tal vez sí, pero a través de tribulación. ¿Quién? ¿Alguien levantó la mano? Sí. Pastor, fíjese que encontré en referencia a la Tao, la marca que mostró, encontré un diccionario hebreo que dice que significa vestir y preparar la piel de una oveja, dice, usando agentes como suavizante y blanqueador. Vaya, imagínense. Ese es uno de los significados que los hebreos le dan también a esa palabra. Para ellos también es como un verbo de alistar, preparar, vestir. Imagínense, iglesia. Gracias, hijo. O sea, preparar para limpiarnos antes de que empiecen todas estas cosas. Por eso dice la Escritura, cuando dice en Mateo 24, ¿verdad? Usted lo sabe, y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero todavía no es el fin. Yo ya le enseñé, todavía no es el fin. Pero cuando estas cosas empiecen a suceder, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Ahora, redimir es comprar. Usted y yo ya no somos de nosotros, ya no se ponga sus moños. No sea caprichoso, no sea caprichosa. Busque a Dios ahora que podemos hacerlo. Busquemos de Dios ahora que las cosas no son tan difíciles. Amemos a Dios, iglesia. Entonces, retenga firme lo que tiene. Si Dios le dio a usted un privilegio, si Dios le dio a usted una oportunidad del servicio, iglesia, sírvale con todo su corazón. Porque si no lo está haciendo, dice la Biblia, maldito el hombre que hace indolentemente la obra de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. A veces hay quienes vienen a servirle al Señor todos desganados, iglesia. O peor aún, no tienen cuidado de su privilegio. Esto es como que yo dijera, hoy no, se me olvidó que a mí me toca que predicar. Y todos aquí, y de repente yo, ay, en McDonald's comiendo, ay, sí, hoy es domingo, ay, padre, que voy a hablar de las papas fritas. No, iglesia, estemos en lo que estemos, iglesia, dígale a su hermano, sirvámosle con amor a Dios. Ok, vamos a ver este otro. Efesios 5:14, por esta razón dice, despierta. Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Usted sabe que hay mucha iglesia que está adormecida por el pecado. Otros están adormecidos porque no quieren prestar atención, porque están débiles espirituales. Para que una persona se duerma en un culto, uno es porque se desveló o porque está enfermo. Aunque no ninguno me diga amén. Dígale a su hermano, despiértate para que te alumbre Cristo. Esto nos dice, despiértate, está atento al tiempo que estás viviendo. Estemos atentos, iglesia, las cosas que están pasando. Porque si estamos dormidos o adormecidos, no nos vamos a dar cuenta, ni siquiera cuando el Señor venga. Por eso estas cosas, iglesia, que estamos viendo, que es nada comparado con lo que realmente viene para este mundo, nos tienen que desacomodar, iglesia. Y nos tienen que decir, bueno, Señor, ya pasé mucho tiempo sin buscarte, ya pasé mucho tiempo sin someterme al 100%, ahora sí lo voy a hacer, Señor. Es que, iglesia, el apretón final va a ser para que nos consagremos, no para que el Señor nos destruya. Dios quiere hombres
llenos de la presencia de Dios, consagrados para Él, sirviéndole. Dios quiere mujeres llenas del Señor para servirle a Él. Dios quiere jóvenes consagrados, puesta su mirada en Cristo, no en las cosas del mundo. La juventud a veces no sabe ni lo que quiere, ni a dónde va. Y a veces los papás son los culpables. Bueno, no a veces, siempre los papás son los culpables porque no los inculcan el camino de Dios. Pastor, pero es que yo le enseñé desde que era un niño la Biblia. Sí, pero es que no basta solo con enseñar. Tiene que verlo en la práctica, en sus papás. Si no lo ven los padres, ¿por qué? Padre, no estoy enojado. Estoy preocupado, iglesia, porque me he dado cuenta, he estado viendo, iglesia. Le voy a decir, he estado viendo que al pueblo no quiere buscar de Dios. He estado viendo que el pueblo no quiere servirle a Dios. O es ahora, iglesia, o después ya no va a haber. Hagámoslo ahora, iglesia. Entonces dice, levántate entre los muertos. Quiere decir que a veces, iglesia, usted que es luz en Cristo, está con los muertos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas, iglesia? Es que es mi pariente más cercano. Es mi super mega. Evangelícelos. Pero que ellos sean a ustedes, no ustedes a ellos. Porque caballos llegan a visitar cuando toca culto. Y en vez de decirle, vamos, no hombre, quédate. Ah, sí se queda. Entonces usted se hizo a ellos y no ellos a ustedes. Así dice la Biblia, que ellos se hagan a ti. Qué fuerte, ¿verdad? Dice, levántate entre los muertos y entonces te va a alumbrar Cristo. Después podemos presentar un buen evangelio, porque si no es para decir, vamos a la iglesia. Pero ¿cuándo? Si tú estabas comiendo conmigo aquel domingo, yo pensaba que no tenías iglesia. ¿Cómo vamos a evangelizar así? Vaya, uno más, me aguanta uno más, ¿verdad? Cuando Dios te incomoda, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, dice. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros la nación entera me está robando. Uy, aquí la cosa sí está. Porque cuando se habla de ofrendas y de diezmos, ahí sí cualquiera. Le pueden decir de cualquier cosa, pero mire, con mi billetera sí no se meta. No, pero si no es que nos estamos metiendo, es de que nos toca que hacer lo que tenemos que hacer, iglesia. Si le toca ofrendar, ofrende, dice, hágalo con un corazón alegre, no por tristeza ni por necesidad, dice, sino que con un corazón agradecido, ofréndele a Dios. Ahora el diezmar no es una opción. Si usted no está diezmando, aquí está la Biblia, con maldición estáis malditos porque vosotros la nación entera me está robando. Pastor, es que no me alcanza, por eso no diezmo. No, es al revés, porque no diezma no le alcanza. Porque si no viene el devorador y le roba y le quita lo que tiene, le puede quitar su economía o le quita la paz de su casa. Y de repente dice uno, pero Señor, ¿por qué si yo voy todos los días al culto? Pero está haciendo lo que Dios le pide o lo que nos toca. Si no nos toca mucho, iglesia. Uy, Padre, que el Señor nos desacomode, ¿verdad? Por eso el tema se llama cuando Dios me incomoda. Es que tenemos que despertar, iglesia. Pero ¿y de qué me va a servir a mí? ¿Qué pasa si yo no diezmo? No pasa nada. No se atenga. ¿Se recuerda cuando aquella mujer tenía las 10 dracmas, verdad? Las 10 monedas. Llegó el novio y le dijo, bueno, aquí están las 10 dracmas, cuídalas bien para cuando yo regrese. Y ella, cuando se dio cuenta, le faltaba una, ¿verdad? Y dice que empezó a buscar entre todas las cosas. Y dice, ¿dónde está mi dracma perdida? Pero ¿y por qué tanto alboroto si solo se le perdió una? ¿Por qué? ¿Por qué estaba preocupada? A ver, ayúdeme, iglesia. ¿Por qué estaba preocupada? Porque no se iba a casar, porque el novio le ha dicho,
Bueno, ¿que no pudiste cuidarme bien esto? No, no, ya no nos casemos. Y de las 10 se le perdió una, es el 10%, diezmo. Y así vemos varias figuras en la iglesia, en la palabra de Dios. Entonces, iglesia, hagamos lo que nos toca a nosotros, porque Dios hace su parte. Y mire, me atrevo a decirle algo, aunque usted no diezme y usted no ofrende, Dios siempre hace su parte de bendecirnos. Pero iglesia, yo creo que Dios no se merece eso. Tal vez, pero es que el diezmo y las ofrendas son, los pastores se lo gastan. El que piensa así, no sé cómo llamarlo, porque todavía hay quienes piensan así. O tal vez hay algunos que dicen, yo no voy a diezmar, voy a quintismar. Ahora, porque dice, no, es mucho, solo doy una parte, y la otra parte lo doy a los pobres del mundo. No, diezme en su casa ministerial, ofrenda en su casa ministerial. Y dice la Biblia que tenemos que diezmar de todo, o sea, no parcialmente. La Biblia dice que el que roba, el que toma del diezmo y no lo da completo, tiene que reponer 5 veces. Unas versiones dicen que tiene que reponer 5 veces. Otras versiones dicen que tiene que reponer la quinta parte de lo que tomó. Usted que es buen matemático, usted puede hacer las cuentas y decir, Dios mío, no te he dado siempre todo, quiero ver, Dios mío. Bueno, póngase a cuentas con Dios y siga adelante. Lo de atrás ya pasó, pero de ahora en adelante, hágalo. ¿Me aguanta uno más? Mire, Lucas 9:41, la versión Palabra de Dios para todos, dice la Biblia. Cuando Jesús escuchó esto, dijo, partida de incrédulos, ¿cómo son de corrompidos? ¿Cuánto tiempo más tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuánto tendré que soportarlos? Ven, dame a tu hijo, trae aquí a tu hijo. Miren las palabras del Señor Jesús. Usted se recuerda, ¿verdad? Dijeron, Señor, fíjate que tus discípulos no pudieron sanar a mi hijo. Incrédulos. Pero ¿cómo los trata, iglesia? Eso no diga, se lo dijo a ellos, porque no lo está diciendo a todos nosotros. No piense que solo a ustedes o solo a mí, a todos nosotros. A veces no creemos lo suficiente para ver el poder de Dios en nuestra vida. Tenemos que tener cuidado, iglesia, para que podamos ver el mover de Dios en nuestra vida. Porque a veces queremos ver más milagros en los demás, pero ¿y en nosotros? Y fíjese que otras versiones dice faltos de fe. Leamos ahí, ¿cómo dice? Donde dice que son corrompidos. Alguien ayúdeme ahí con la lectura. O alguien ahí con el micrófono, pónganle el micrófono a alguien para que lea otra versión. Es que, iglesia, ya no es tiempo por eso, fíjese que la profecía lo decía, ya no dudes, ya no es tiempo de dudar. Dios te llamó, sigue adelante. Mire, fíjese que de los grandes príncipes evangelistas que ha dado, que ha tenido el Señor, hay uno que suena mucho, que creo que le decían el príncipe de los pastores, no sé si me corrigen, se llama Charles Spurgeon. Él decía, hermano, ¿alguno de ustedes ha leído algo de Charles Spurgeon? Lo invito, tiene algunas cosas preciosas, pero sus remas, hermano, esos sus pensamientos, dice, si tú no estás haciendo la obra de Dios, quítate del camino y deja que otro sí la haga. Uy, qué fuerte esa palabra. Ahora, iglesia, aquí el Señor Jesús quería ver la fe de los discípulos y no se movía la fe en ellos. ¿Alguien encontró el verso? Ahí, ¿quién tiene el micrófono? Oh. ¿Cómo dice? A generación incrédula y perversa, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. Generación incrédula y perversa. ¿Pero a quién le estaba hablando? ¿A quién, iglesia? A sus discípulos, a los que habían
tomado la cruz, a saber si llevaban la cruz de verdad. Porque todavía entre ellos, ¿y quién será el mayor? Ah, no, yo, porque a mí me llamó primero. No, porque yo soy más grande. No, porque peleándose, y el Señor Jesús se dio cuenta. A ver, y agarró a un niño. El que ustedes se hace como un niño, ese es el mayor. Porque yo no vine a ser servido, sino a servir. Entonces lo que te hace mayor a ti y a mí es servir. No, sí, solo con el micrófono nada más. Entonces, iglesia, no pensemos que ser mayores es porque, que privilegiazazo al que tengo. No, es porque le servimos a Dios. Sí. La versión del oso dice: oh generación infiel y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros sufriendo? Trae tu hijo acá. Hermano, el Señor Jesús sufriendo por usted y por mí. Aquí, mira, una versión más aquí. Ah, bueno, sí, ahorita. Aquí con Pamela y después ahí con la hermana Bertita. A ver, hija, ¿cómo dice? Amén. La lenguaje actual dice: Jesús miró a sus seguidores y les dijo: ¿que ustedes no pueden hacer nada sin mí? ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantarlos? Ustedes están confundidos y no confían en Dios. Padre Santo. Mire, es que el Señor ya les había dado autoridad. Y les dio autoridad para sanar enfermos, para limpiar leprosos. Ya les había dado la autoridad, lo que no tenían era fe en el corazón. ¿Cómo dice, hermana Bertita? La Nueva Traducción Viviente dice: gente corrupta y sin fe, dijo Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Entonces le dijo al hombre: tráeme a tu hijo aquí. Corrupto, Padre. ¿Cuánto no tenemos que limpiarnos, iglesia? Yo no sé usted, yo necesito purificarme, yo necesito estar limpio delante de Dios. Y Dios nos ha hablado, iglesia. Déjeme darle uno más. Hebreos 10:25. Mire este, hermano. No desertemos de nuestras asambleas, como suelen hacerlo algunos. Al contrario, animémonos mutuamente, tanto más cuanto vemos que se acerca el día. Mire esta versión. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Pero dice la Biblia, en otras versiones, la versión de la Biblia de las Américas, que muchos no se reúnen porque esa es la costumbre que tienen. Una mala costumbre de no reunirse, de no buscar de Dios. Yo me recuerdo tanto, bueno, para ponerle el ejemplo, yo me recuerdo tanto de una canción que cuando era niño, me recuerdo que nos compraron un disco. Es una canción del mundo, pero es para que usted me entienda el ejemplo. De los Tres Cochinitos. Y ponían el disco de los Tres Cochinitos y la canción decía, porque los cochinitos, tres cochinitos, uno hizo su casa de palitos, otro de paja y uno de ladrillo. Entonces el de ladrillo le dijo: vénganse conmigo. No, no queremos. Y se quedaron, pues, ¿verdad? Entonces dijo: cuando el lobo los persiga, yo voy a reír mejor. Y siempre me recuerdo de eso, fíjese. Que va a decir: uy, ese pastor de lo que se recuerda. Pero me recuerdo que si mi casa no está bien edificada sobre la roca que es Cristo Jesús, iglesia, no vamos a quedar de pie. Por eso este culto familiar que tuvimos, hablamos acerca de salvando o cubriendo nuestra casa, que es necesario para cubrir nuestra casa, iglesia. Entonces aquí, iglesia, es una mala costumbre no congregarse. Me vuelvo a decirle, a veces llegan los parientes cercanos, ¿verdad? Tráigaselos a la iglesia. Le aseguro que si usted le dice: vamos a la iglesia, ya nunca más llega en día de culto a visitarlo. Pero si usted se queda ahí: bueno, quedémonos pues, siempre van a hacer lo mismo. Entonces no hay una manera de cómo entrar el evangelio verdadero. Iglesia, le vuelvo a repetir, el evangelio verdadero es el evangelio de la cruz de Cristo. Que aunque tenemos bendición y paz, hay que sufrir. Uy, yo no quiero sufrir. Entonces no está llevando la cruz de Cristo. Saber qué cruz llevará. Porque si no aguanta ni siquiera un mastillacito de la cruz, no va a aguantar nada, iglesia.
Y por eso es de que muchos se van. Uy, es que se me quedó viendo feo, es que me infló los cachetes y por eso me voy. Cuando Dios nos incomoda, por eso es que le digo, iglesia, le leí el verso, la tristeza que provoca a Dios produce arrepentimiento para salvación. Iglesia, eso es lo que yo anhelo esta tarde. Porque, iglesia, yo no sé si usted se siente incómodo, pero Dios nos está desacomodando a todos. Uno más. La versión Nuevo Mundo, Juan 6:67. Por eso Jesús dijo a los 12, ¿ustedes no quieren irse también? ¿A quién no le dijo, ustedes también se van? No, ¿ustedes no quieren irse también? Ahí está la puerta, váyanse. Señor, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero se los dijo, porque estaba el murmullo de la gente cuando él estaba hablando, tienen que comer mi carne, beber mi sangre, y fue una palabra que no entendieron. Cuando las personas no entienden la palabra, es mejor preguntar y no irse. Porque eso fue lo que pasó aquí, en el verso 66 dice, y desde entonces muchos empezaron a irse y dejar de seguir a Jesús. Muchos discípulos. Mire, leámoslo, Juan 6:66. Leámoslo ahí, ayúdeme ahí con la lectura, Juan 6:66. Entonces es necesario que seamos desacomodados por el Espíritu Santo, iglesia. ¿Alguien tiene ahí Juan 6:60? Aquí la hermana Norita lo tiene. ¿Cómo dice, hermano? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Mire, no dice solamente que la gente, muchos de sus discípulos, traduzcámoslo, muchos cristianos dejaron de seguir a Jesús porque no entienden la palabra. Porque no entienden la palabra. Entonces el no entender la palabra de Dios es un problema, porque si no se entiende la palabra, ¿cómo entonces va a haber fruto en mi vida? Pero lo más sencillo que es, pastor, fíjese que no entiendo. O después del culto, ahora, pastor, fíjese que no entendí. ¿Me puede explicar esto? Y con gusto lo hacemos. Pero a veces uno se queda en la luna para decir, no entendí, no, es que aquí no me gusta. Aquí solo le hablaron le tiraron muchas pedradas hoy con la palabra. Bueno, mejor me voy a un lugar donde me digan, no, que la prosperidad, que aquí, que esto y lo otro. Porque eso es lo que quiere escuchar el alma. Vaya. Mire, 1 Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Y al mismo tiempo odia a su hermano. Pastor, yo no odio a mi hermano, pero puede ser que tal vez no lo quiera, o no lo pueda ver, o le caiga mal, o porque le hizo algo, ya no le cae bien. Y al mismo tiempo odia a su hermano, es un embustero. Padre. Porque si es incapaz de amar a su hermano, al que ve y conoce, ¿cómo podrá amar a Dios a quien jamás ha visto? Padre, qué palabra más dura. Y a veces decimos, sí, Señor, te amo. Y cuando mira al hermano que viene adentro, ese hermano no lo puedo ni ver. Tan alegre que, tan bonito que estaba el culto, Señor. ¿Qué dice la Biblia? Embustero, mentiroso, falso. Un embustero es aquel que hace creer a los demás que lo que está diciendo es verdad, pero son mentiras. Oh, te amo, sempiterno Dios de las galaxias. Y cuando viene el hermano, ya solo falta que le pegue una patada. Mentira. Empecemos por amarnos nosotros. La Biblia dice que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero si ni nosotros mismos nos amamos, pastor, yo sí, yo creo que sí me amo. Busca a Dios. Hace todo lo que estamos viendo. No, entonces ni usted se ama. Porque si de verdad nos amáramos, hiciéramos todo lo que está acá. Bueno, vamos a ver otro, porque no escuché ni un amén así de... Apocalipsis 22:2. He aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra.
¿Cuántos quieren la recompensa de Dios, el galardón de Dios? ¿Está haciendo la obra de Dios? Y si está haciendo la obra de Dios, ¿cómo está haciendo la obra de Dios? Ya le dije que el profeta Jeremías dice que maldito el hombre que hace indolentemente la obra de Dios. Indolentemente es sin saber lo que está haciendo, si la hacen, sí, hagámosla, aquí está. Le tocaba que hacer un pastel, que sin azúcar, así que se vaya el pastel. Gracia de una vez para servirle a Dios. Uy, ese pastor sí está bravo hoy. No, no estoy enojado, estoy preocupado. Estoy preocupado, amada iglesia, porque me he dado cuenta que alrededor del mundo, y para que vayamos hasta el mundo, alrededor de aquí de la iglesia no quiere servirle a Dios, no quiere comprometerse con Dios, no quiere servir a Dios. Y si quiere servirle, le sirve como sea, viene tarde, se va temprano y no hace ni siquiera lo que le toca. Siervos inútiles, dice la Biblia, cuando hacemos lo que nos toca hacer. Pero si no hacemos ni lo que nos toca, iglesia. ¿Quién fue el que leyó la versión que el Señor estaba sufriendo? Tú, Oscarito, ¿verdad? Qué impresionante esa versión. El Señor Jesús sufriendo. ¿Cuánto tiempo tengo que pasar sufriendo todavía? Como quien dice, al ver que no lo están haciendo como es debido. Si tenemos el máximo ejemplo, iglesia, el Señor Jesús, que Él se dio todo por amor. Padre Santo, revisemos cómo estamos haciendo nuestra obra. Dice la Biblia que la obra de cada uno va a ser probada por fuego. ¿En qué momento va a ser probada nuestra obra? No lo sé, porque es cada quien diferente. Pero vamos a hacer, nuestra obra va a ser, nuestra edificación va a ser probada. Si la hicimos con paja, usted ya sabe qué va a pasar. El fuego la va a consumir. Si la hicimos con hojarasca, igual con palos. Pero aquel que edificó sobre la roca, esa va a permanecer, iglesia. Ok, y mire este último. Mateo 6:5, y cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Pero en verdad les digo que su recompensa ya fue dada. ¿Cuál recompensa? Que los miren, ¿verdad? qué siervo, el siervo de los siervos, miren qué bárbaro. Y lo único que quiere es que lo vean. Miren qué sierva, wow, qué tremenda. Y lo único que quería era que la vieran. Ya tuvo su recompensa, que la vieran. Pero allá en el cielo no hizo nada. Por eso, iglesia, esta tarde es de preguntarnos si yo llevo mi cruz. Porque si no llevo mi cruz, algo está pasando. Como les dije, la única que lleva la doble cruz aquí es la hermana Carol, ¿verdad? Porque lleva la del apellido, ¿verdad? Pero de ahí todos tenemos que llevar nuestra cruz. Ay, amada iglesia. Lucas 12:56. Hipócritas, sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? ¿Acaso no vemos lo que está pasando en el mundo? ¿Acaso no vemos lo que está pasando alrededor? Y todavía nos preguntamos, ¿qué pasa? Aldo, hijito, pasa, por favor. Podemos decir, va a llover, va a soplar viento, el huracán aquí. Y no podemos identificar el tiempo espiritual que estamos viviendo, iglesia. Mucha iglesia está enfriada porque le falta amor. Porque o no se deja amar o no ama, teniendo la fuente del amor mismo que es Cristo Jesús. No podemos, iglesia, no podemos permanecer así. Porque o es ahora el tiempo de nuestra consagración, de nuestra decisión final. Hoy toma la decisión, iglesia, hoy, no mañana. La decisión de buscar de Dios, de meternos con Dios es hoy, a partir de hoy.
Marcos 7:6. Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué difícil, iglesia, hijito. Qué difícil. Qué difícil, porque necesitamos que lo que nuestros labios dicen sea lo que nosotros hacemos. Hasta el apóstol Pablo decía que era el perito arquitecto de la iglesia. Miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Que yo, queriendo hacer lo que le agrada a Dios, no lo hago, sino que siempre hago lo que desagrada a Dios. Y lo decía el perito arquitecto de la iglesia, no era cualquiera. Iglesia, ¿cómo estamos? Yo anhelo con todo mi corazón irme con el Señor, con mi familia, que toda la iglesia se vaya, que todos tengamos ese encuentro maravilloso con el Señor en las nubes. Pero no depende de mí, depende de ti, iglesia, de cada uno. Tú sabes si le estás entregando tu tiempo a Dios, o al trabajo, o a cualquier cosa que te está quitando el tiempo para buscar de Dios. No escatimes esfuerzo, recurso, tiempo, vida para buscar de Dios. Porque si no lo haces, más adelante te puedes arrepentir. El Señor Jesús preguntó: ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él le dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Tiene usted misericordia de sus hermanos? ¿Tiene usted misericordia del necesitado? Mateo 26:40. Jesús regresó a donde estaban los tres discípulos, mire y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: no han podido quedarse despiertos conmigo ni una hora. O sea que si al Señor Jesús se le durmieron sus tres discípulos, en las congregaciones siempre hay gente que se duerme en la prédica, y después de la prédica andan platicando, jugando, corriendo, brincando. Pero en el momento de la palabra se quedan dormidos. El Señor Jesús dijo: ni siquiera una hora pudiste estar despierto, ni una hora. Usted sabe que esos momentos eran los más difíciles para el Señor Jesús, porque estaba a punto de comenzar su sacrificio. Y dice que se fue, los despertó y se fue otra vez a orar, otra hora, y regresó y los vio dormidos otra vez a los tres del discipulado íntimo, los más cercanos a él, estaban dormidos. Imagínense cómo estarían los demás discípulos. Y los vio dormidos, y dijo, se regresó y se fue a orar otra hora, 3 horas de oración. Después regresó y le dijo: despiértense, no ven que ya viene, despiértense, no ven que ya viene el que me entrega, levántense. Esta es la hora final, iglesia. Usted y yo somos los siervos de la última hora. Estemos despiertos. Ya no es tiempo de estar dormidos, porque somos los siervos de la última hora. Tenemos que estar despiertos y entender qué es lo que está pasando. Por último, Apocalipsis 17:14. Estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Usted sabe en qué nivel está, si solo fue un escogido o un llamado, o si está dando la talla de ser fiel. Solo los que son fieles, dice, están con Él. Los que fueron llamados, escogidos y fieles, o sea, los que dieron las 3 tallas.
no hay que ser solo llamados, porque dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los fieles, dice que Dios busca a los fieles de la tierra. ¿Dónde están? Yo quiero ser uno de esos fieles, que yo le pueda demostrar a mi familia, a mis hermanos en Cristo, al mundo entero, que me importa más Dios que cualquiera. ¿Es capaz usted de llevar la cruz de Cristo? Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Iglesia, esta es una buena tarde, un buen momento. Yo quiero hacer un llamado. Creo que he dado, Señor, todo lo que tú has puesto en mi corazón, darlo, como tú me dijiste. Ahora ya depende de usted, iglesia, depende de nosotros. Pero yo quiero hacer un llamado especial. No es un llamado como siempre, iglesia. Este es un llamado personal, individual. Cada quien sabe qué quiere hacer de aquí en adelante, iglesia. Pero si usted y su casa quieren desacomodarse y empezarle a servir a Dios como a Él se lo merece, yo lo invito para que venga aquí al altar de Dios y que doblemos nuestras rodillas aquí al frente. Y es una decisión personal. Venga acá, a humillarse delante de... Yo danzaré y me gozaré.